Bienvenidos al Orden del Ser. Vamos a por otro capítulo de Debatiendo contra Ateos. Esta vez por una conversación que nos permite pues tratar una cuestión muy importante, que es ¿por qué el cristianismo y no cualquier otra religión? ¿Cuál es el hecho diferencial del cristianismo, no? Porque esa es una de las objeciones típicas de un ateo también. Es decir, bueno, si hubiese nacido en Marruecos o en África, pues sería musulmán. Si hubiese nacido en la India, sería hindú. Y es solamente circunstancial el que seas cristiano. Bien. Entonces, bueno, recuerdo como siempre, yo estas conversaciones las suelo tener en antiguo Twitter, ahora X, y cualquiera puede comprobarlo buscando mi cuenta, ¿vale? El Orden del Ser, podcast, y ahí, pues, en mis mensajes las verás. Perdón. Bien, pues, eh, la conversación empieza a raíz de un comentario de alguien que dice lo siguiente, aunque no es con él con el que al final acabé interactuando. Me dice, si digo que en mi casa murió Paco el jardinero, pero luego revivió y que se mire cómo no está enterrado en mi jardín, digo yo que Paco será un dios, ¿no? Y que todos recen a Paco. Es decir, lo que está haciendo es una falacia ridícula, eh, como, como en el vídeo anterior de esta serie, con la resurrección de Cristo, ¿no? Con la tumba vacía y la resurrección. Bien, entonces yo le contesté, encuentra a una docena de testigos más que testimonian lo mismo hasta la muerte, incluyéndote a ti, y ya cuando estéis todos muertos empezaremos a pensar que de verdad habríais visto algo. Bueno, esto también es un poco irónico, pero en fin, vamos a ver. Es el hecho diferencial en cuanto a fiabilidad del testimonio del cristianismo. Explico por qué, vamos a ver. Eh, los apóstoles y los primeros discípulos, porque sabemos que, bueno, los académicos calculan que Jesús en vida llegaría a tener aproximadamente unos 70 discípulos que regularmente iban con él, o que asistían a sus sermones regularmente, o que lo acompañaban con más o menos habitualidad, ¿vale? De entre ellos, pues, eligió a los 12 que serían los 12 apóstoles como 12 líderes, pero más o menos tendrían unos 70 o 70, 80 discípulos. Muchas mujeres también entre ellos, ¿vale? Bien, entonces, eh, todo eso, todos esos primeros discípulos fueron testigos de que Jesucristo murió, de la tumba vacía y de que resucitó. Porque, por ejemplo, en la Biblia el primer mártir, el primer cristiano que muere por defender, digamos, el cristianismo, por no querer adorar a los ídolos, por decir que Jesús es el Mesías, San Esteban. Está testimoniado en los Hechos de los Apóstoles. Y San Esteban no es uno de los 12 apóstoles, ¿vale? Es uno de los primeros discípulos. Y ya sabes cuántos más morirían poco después y no llegaron a estar registrados en la Biblia. Pero es que sabemos por fuentes no bíblicas y no solo fuentes no bíblicas, fuentes anticristianas como Flavio Josefo, que es del siglo I, y Tácito, que también nació en el siglo I, un historiador romano, que también era anticristiano. Sabemos que en la época de Nerón, del emperador Nerón, pues hubo muchos mártires cristianos. Aunque no hubiese una persecución generalizada, aunque no hubiese una persecución generalizada ni una ley que diga que a los cristianos hay que arrestarlos, perseguirlos y se les aplique eh, cárcel o castigo como latigazo o ejecución directamente, que eso llegaría ya en el siglo III, pero sí hubo mártires ya, ¿vale? O sea, lo testimonia la propia Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, lo testimonian en fuentes fuera de la Biblia, incluso anticristianas, como Flavio Josefo y Tácito. Bien, entonces, ¿cuál es el hecho diferencial? Porque claro, eh, uno puede decir, bueno, pero es que muchos musulmanes también incluso se inmolan o dan su vida sin ningún problema con tal de defender su verdad. Eso no quiere decir que por eso estén en lo cierto. Y lo mismo pasaría con el cristianismo. Es decir, un cristiano
a día de hoy que dé su vida por el cristianismo, que muera mártir, porque cree firmemente en el cristianismo, no demuestra que tiene la verdad. Lo único que demuestra es que de verdad lo cree, que lo cree sinceramente, que no está engañando. Eso sí, y los musulmanes también, ¿no? O de otras religiones. Pero eso no demuestra que es verdad su postulado y su creencia. Ahora, ¿qué pasa? Que los primeros discípulos sí sabían si era verdad. Es decir, los 12 apóstoles y los primeros discípulos, que se calcula que hay hasta 70, y Pablo de Tarso en el año 50 y pico escribe que hay más de 500. Puede ser una exageración, pero que había montones de testigos y de hecho añade que muchos de ellos viven todavía, ¿no? Entonces, pongamos que son decenas de testigos de esto. Ellos sí sabían si era verdad que Jesucristo resucitó o no. Sí sabían que era verdad, si murió, luego no se encontró su cuerpo en la tumba y tuvieron la experiencia de verlo resucitado. ¿Vale? Ellos sí lo sabían. Entonces, lo que no ha hecho nadie nunca, aparte de estos primeros apóstoles y estos primeros cristianos, es morir por una cosa que ellos mismos se han inventado, que ellos mismos saben que es mentira. O sea, eso es un absurdo absoluto. Y eso nunca ha pasado. O sea, no hay otro ejemplo en la historia. ¿Eh? Y eso es un hecho diferencial. ¿Por qué? Porque los seguidores, por ejemplo, del profeta Mahoma, pues sí, dieron su vida luchando a su lado y creían en él, pero al fin y al cabo no era solo un profeta, era un conquistador. Entonces ganaba batallas, ganaba riquezas, ganaba mujeres y hombre, a ese carro se apuntan muchos. Porque se apuntaron con Alejandro Magno, se apuntaron con Julio César, se apuntaron con Genghis Khan. O sea, es que ejemplos de eso tenemos a montones a lo largo de la historia. De estas grandes figuras que son grandes militares, grandes gobernantes. Y claro, todo el mundo quiere ser la mano derecha de alguien así. Aunque se la juegue, ¿no? Porque sí, efectivamente te la juegas, pero bueno, en la vida de entonces no es la vida de ahora, tan cómoda, ¿no? O sea, te podían morir en cualquier momento de hambre o de cualquier enfermedad o por cualquier cosa. O sea, tampoco tenías tanto que perder. Y a lo mejor sí tenías mucho que ganar, si tenías suerte. Pero a ver quién va a seguir a un hombre como Jesús que te dice que no, que si tienes riquezas que se las dé a los pobres, que te asegura que te van a perseguir, porque no es el alumno más que el maestro, como decía. Entonces, como diciendo, si a mí me van a perseguir, me van a torturar y me van a matar, pues a vosotros también. O sea que lo que te promete es miseria, tortura o malvivir o persecución en esta vida y lo único que te promete es el paraíso en la siguiente, pero en esta nada de nada, todo lo contrario, solo problemas. O sea, como decía San Agustín, una religión que es durísima en su moral, porque por lo menos los paganos podían tener varias mujeres, eran más liberales, fiestas. No, no, el cristianismo todo lo contrario, no te promete nada en esta vida, al contrario, no puedes ni siquiera acumular riqueza, eso no está bien, tienes que ayudar a los pobres, o sea, durísima en su moral, incomprensible en sus dogmas, ¿no? Porque, o sea, hay que creer por mínimo que resucitó tu maestro Jesús y luego ya, pues, por no hablar del catolicismo, todos los dogmas que hay, ¿no? O sea, difícil de entender, durísima en su moral. A ver quién se iba a apuntar a ese carro si no fuese porque de verdad vieron algo que evidenciaba que eso era sobrenatural. Porque, como decía San Agustín, sin eso, lo más increíble todavía es que entonces se haya expandido el cristianismo. Porque si te están persiguiendo, te están matando, no tienes nada que ganar, todo que perder, y aún así se ha expandido sin el sustento de los milagros, pues entonces ese es el milagro más increíble, eso decía San Agustín, ¿no? Y no le faltaba razón. Bien, por eso entonces le digo eso, ¿no? Digo, bueno, eso es muy fácil decirlo. Encuentra una docena de testigos más que testimonien lo mismo que tú sobre algo que dices que has visto, de forma que, aunque te maten, lo sigas manteniendo. O sea, y lo único que tienes que hacer es retractarte para no morir, que eso es lo que pasaba con los cristianos. Lo único que tenían que hacer para no matarlo era adorar al César, acceder también a presentar respeto a los dioses paganos y sobre todo al César, que era adorado como un dios. Y ellos se negaban porque el único dios, pues,
es su Dios. Yahvé diría en esos tiempos, seguramente, los primeros cristianos, que eran de origen judío, y el único Señor es Jesucristo. Entonces, solamente por negarse a eso murieron. Si se hubiesen retractado, de hecho, los romanos no veían mal que adorasen a Jesucristo. Ellos adoraban a muchos dioses, eso no les importaba en absoluto. Lo que sí les importaba es que solo adorasen a Jesucristo y a Dios. Eso sí que les importaba. O sea, tenían que adorar también al César, pero nada más. O sea, la exigencia realmente no era mucha. Sin embargo, pues se mantuvieron firmes. ¿Eh? Bien, entonces le digo eso y, por supuesto, pues no me contestó porque me imagino que se daría cuenta de que eso es una falacia ridícula y que no tiene nada que ver con la realidad de lo que le pasó, de lo que experienciaron los primeros cristianos, pero sí me contestaron otros ateos. Bien, entonces llega uno y me dice, hay muchísimos negacionistas en el mundo y dado que no es algo reciente, muchos de ellos han muerto dedicando su vida a sus verdades. Ahora tenemos que creer que la Tierra es plana. Bueno, no sé qué tiene que ver lo de la Tierra es plana, porque nadie muere defendiendo que la Tierra es plana, pero en fin, el argumento es el que acabo de decir, ¿no? Es decir, entonces también tenemos que creer a los musulmanes, a los hindúes y a cualquiera, pero ya he dicho la diferencia. La diferencia es que nadie muere por algo que sabe que se lo ha inventado y que es mentira. Esa es la diferencia del cristianismo. ¿Eh? En muchas religiones se pueden morir por cosas que creen de verdad que son verdad. Que creen honestamente que son verdad, sí. Pero nadie muere por algo que se ha inventado. Y ese fue el caso de los primeros cristianos. Y eso no lo vais a encontrar en ninguna otra religión. Entonces eso es lo que le contesto, ¿no? Digo, ponme otro ejemplo en la historia de decenas de personas que mueran defendiendo algo que ellos mismos se inventaron y por tanto sabían que era mentira. Porque si es mentira, se lo inventaron los mismos apóstoles que murieron defendiendo lo que habían visto. Aquí te espero. Tampoco me volvió a contestar. Estas son las clases de contestaciones que hay que dar a los ateos. Bien, entonces ya iban dos que con esa respuesta planchado. Y siguió uno. De pronto vino otro que en principio me hizo un comentario que no venía a cuento ninguno. Vamos, un ridículo. Me dice, tú seguro que eres el único que te crees que Santiago está enterrado en Santiago de Compostela, ¿verdad? O sea, ¿qué tendrá que ver si está Santiago, Santiago el Mayor de verdad enterrado en Santiago de Compostela o no? O sea, le contesté como, ¿eso qué tiene que ver? Vamos, es una tontería. Pero bueno, aparte de eso, también me contestó en otro comentario esta misma persona diciendo, no digo los nombres de ellos porque no le he pedido permiso para comentarlo en YouTube, pero el que quiera buscarlo, como en Twitter es público, porque que tenga cuenta que lo busque y los vea, ¿no? Me dice, el problema es que la martirología cristiana es una exageración. Roma no persiguió a los cristianos hasta el siglo III. Bueno, vamos a ver. Esto así dicho tal cual, si nos referimos a Roma como el estamento, como el emperador, como una cosa, como el gobierno oficial romano, si es verdad que hasta el siglo III no se oficializó la persecución a los cristianos. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Lo que estamos diciendo es que había mártires ya en los primeros años después de la muerte de Jesús. Entonces le contesto. El martirio de San Esteban, de San Pablo, de San Pedro, de Santiago, el llamado hermano del Señor, que eso lo testifica Flavio Josefo, no los pone en duda ni los académicos más escépticos. Entonces, con Nerón ya hubo muchos mártires, aunque no hubiera persecución generalizada hasta más tarde. Así le contesté. Bien, y aquí ya me contesta, Nerón ni incendió Roma, ignorante, otra cosa que yo no sé qué tiene que ver. Bien, ahora sí, cuando ya llegan a los descalificativos personales, pues como yo ya tengo una edad, ahí ya lo dejo. O sea, ahí ya no sigo y a este simplemente ya le contesté, pero le bloqueé. Porque yo en una guerra de insultos ya sí que no voy a entrar. Pero le contesté, Tácito en sus anales, la obra se llama Anales, y por eso se conocen como los Anales de Tácito. Tácito en sus anales describe cómo los cristianos fueron sometidos a torturas y ejecuciones crueles durante el mandato de Nerón. De hecho, especifica que se les daba las fieras, que se quemaban vivos, tremendo. Y le digo, el incendio me da lo mismo, o sea, el incendio aquel famoso de la época de Nerón, si él lo hizo, si no lo hizo, eso me da igual, eso no tiene nada que ver. De segunda vez que trae a colación algo que no sé qué tiene que ver.
Y luego le citas a Antonio Piñero, por citar a un académico escéptico. Palabra de Antonio Piñero: la persecución de Nerón en Roma hacia el año 64 fue parcial y restringida geográficamente, aunque cruel. Es decir, existió. Sí, no fue una persecución en todo el Imperio Romano como en el siglo III, ¿no? Fue local, lo que quiera, pero existió y fue cruel. ¿Vale? Y ya le contesté, digo, bueno, como no me gusta que proyectes tus carencias sobre mí, procedo a bloquearte. Porque claro, ya, para mí ese es el límite en los debates, es ese. Si ya es un insulto personal, pues fuera. Bueno, pues entonces ya está. De esto un audio corto para que sepáis contestar a este tipo de objeciones. Como digo siempre, si os ha gustado, darle like, comentar, suscribiros y compartir el podcast. Un abrazo.